y vamos a comenzar la clase resumen, que es la clase número 7 entre comillas, pero esta no se va a contar como con número para que no nos desfasemos, sino que va a estar entre las 6 y las 7. Y en Schoology dice clase 6-resumen, porque está dentro de la semana 6, ¿ya? Entonces, ¿qué les tengo preparado hoy? Bueno, enciendan sus cámaras. Voy a sacar una foto después, al final, con todos los que tengamos la cámara encendida para que voy a reemplazar esto porque no sé quiénes son ellos ni ellas. Así que quiero tener a gente conocida después. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Física módulo común, esto se enmarca dentro de eso. Y vamos a trabajar los contenidos tratados hasta la fecha. ¿Sí? Vamos a responder a sus dudas, vamos a conversar de las cosas que vayan apareciendo y muchas de las cosas que vamos a ver acá ustedes ya las vieron, ¿sí? Porque esa es la idea, ¿sí? Resumir un poquito lo que hemos trabajado. Entonces vamos a resumir y comprender los conceptos físicos trabajados en clase, o sea, todo lo que hemos trabajado de ondas, porque todo lo que hemos visto ha sido ondas, 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 todo lo conceptual de ondas, un poquito matemático aún, ¿ya? Igual en primero y segundo medio, que es física común, no es tan matemática, no es tanta matemática, ¿sí? Es más conceptual. ¿Ya? Entonces hice un pequeño cuadro resumen, que sería bueno que ustedes también lo tengan a mano para que nos orientemos y veamos cómo vamos. Entonces, tenemos hasta ahora 6 clases. Vamos en la semana número 6, llevamos un mes y medio trabajando ya, bastante tiempo, que se ha pasado muy rápido. Y en la clase uno vimos las clasificaciones de la onda, que vimos cómo se clasificaban según la duración de la onda, según el modo de vibración, el medio de propagación, los límites de una onda, que dijimos que podía ser una onda viajera o estacionaria, por ejemplo, y las dimensiones de propagación de la onda. ¿Sí? En la clase número 2 vimos las propiedades de la onda, donde está la longitud, la amplitud, el periodo, frecuencia y rapidez de propagación, donde eso es un poquito de matemática y vimos alguna relación entre periodo y frecuencia, vimos cómo se calculaba la rapidez, qué era la longitud de onda, la amplitud de onda. En la clase número 3 trabajamos las propiedades y fenómenos asociados a la onda, que vimos esas tres en particular, la reflexión, la refracción y la difracción, que eso después se fueron repitiendo cuando lo vimos en sonido y cuando lo vimos en luz. Y ahora vendrían en la clase número 4 trabajamos las características básicas del sonido, donde vimos la fuente de sonidos, cómo se percibía el sonido a través del oído, el espectro sonoro y las dimensiones de propagación que va a tener el sonido, ¿cierto? La clase número 5 trabajamos el espectro audible, o sea, en decibeles, la reflexión y la refracción del sonido, el eco y la difracción, la reverberación y el efecto Doppler, que es muy interesante que lo trabajemos hoy particularmente. Y en la clase número 6 tenemos el espectro audible también, nuevamente, y el espectro electromagnético. Entonces, en la última clase, que fue la de antes de ayer, trabajamos el espectro audible, el espectro electromagnético, el espectro visible, o sea, hay 3 espectros, y los colores y el arco iris, o sea, la formación de colores y arco iris. ¿Ya? Eso fue un barrido de todo lo que hemos hecho. O sea, en un mes y medio hemos visto bastante, 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 bastante. Entonces, es bueno que tengamos estas clases, resúmenes, voy a proponer que sean cada cierto tiempo para que no se forme como una bola de nieve con tanta materia. Y después lleguemos a ciertas evaluaciones, por así decirlo, y tengamos mucha materia que después digamos, oye, ¿y de verdad vimos todo esto? Entonces aquí tenemos todo lo que hemos visto hasta ahora. Ya. Entonces, veamos primero que todo las clasificaciones de la onda. Entonces habíamos dicho que las ondas se podían clasificar en 3 tipos y el primero de eso era según su naturaleza. ¿Qué significaba según su naturaleza? ¿Qué significaba una onda mecánica y una onda electromagnética? Que necesita de un medio material, ¿Ya? ¿Cuál vendría siendo esa? la ¿Electromagnética? mecánica. La mecánica. O sea, la primera característica y fundamental, porque esta va a definir al sonido, es que necesita, como dijo Aileen, un medio material. Ya necesita sí o sí de un medio material. Y electromagnéticas, Ellas pueden viajar en el vacío, como la luz del medio sol. vacío, o sea, entre comillas, medio vacío. Y solo en el vacío también pueden viajar por un material.
También por un material. También por un material. O sea, no es que sean una por un lado y la otra por otro lado. O sea, no es que sea solo material y solo vacío, sino que la electromagnética puede viajar también por un medio material. Y eso lo vimos nosotros cuando vimos la luz atravesando un prisma, por ejemplo. Ahí está pasando desde un medio hacia el prisma que es vidrio. ¿Sí? O sea, también puede viajar en el vidrio la luz. ¿Sí? Una segunda Un segundo punto de clasificación es según su dirección, y ahí vimos que eran las longitudinales y las ondas transversales. ¿Qué significaban esas? ¿Qué significaban las ondas longitudinales? ¿Se acuerdan? Las ondas transversales. Las longitudinales creo que son las del sonido. Ya. Y las transversales. Más allá Eh, de cuál es. ¿Qué características tenían en particular esto? Las longitudinales tenían como que tres ejes, que eran el eje X, Y y el Z, y las Ya, transversales solamente se podían mover en línea recta. ya hay una idea. ¿Será acertada? No lo sé todavía, pero están saliendo ideas. O sea, dijeron que habían direcciones. Profe, ¿me escucha? Sí, la escucho súper bien. Las transversales era que vibran perpendicularmente y las longitudinales que vibran paralelamente. Perpendicular y esta vibraba paralela. Exactamente. Ya, paralelamente, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de onda, una onda perpendicular o transversal, significa que la dirección de propagación va para allá, o sea, se va propagando en esa dirección, supongamos, pero las partículas no se mueven en esa dirección, sino que se van moviendo de arriba hacia abajo. O sea, siempre que veamos una representación así, significa que tenemos una onda transversal. ¿Y en dónde podemos ver esto? Por ejemplo, en una cuerda. ¿Sí? No sé si ustedes han jugado a la cuerda alguna vez. Yo creo que sí, cuando eran chicos o chicas. Y una persona agarraba un extremo de la cuerda y otra persona agarraba el otro extremo y la empezaban a sacudir. Entonces se iban generando unos pulsos. Ahí podemos ver que hay una onda transversal. ¿Por qué? Porque la onda se mueve hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? O sea, las partículas se mueven hacia arriba o hacia abajo. Pero el desplazamiento de la onda va hacia la otra persona que está agarrándolo por el otro lado. En cambio, ¿en dónde podríamos ver una onda longitudinal que el movimiento sea paralelo? Yo les mostré un video, les mostré una experiencia, que tenían algo, un resorte, ¿cierto? Y ese que era como, no sé cómo llamarlo, un run run, por así decirlo. Ese que era como para hacer malabar y cosas así. Entonces, ahí se podía ver eso, que ya vamos a ver un GIF de eso al tiro. Pero la onda paralela, al fin y al cabo, es cuando la onda se desplaza también de izquierda a derecha, pero las partículas se mueven en esa dirección, o sea, se mueven en la misma dirección de propagación. Como los resortes, pues ustedes si comprimen un resorte y luego lo expanden, lo comprimen y lo expanden, la propagación de esto es en la misma dirección del sentido de propagación. ¿Ya? Y la onda estacionaria y las ondas viajeras son dos ondas que es el sentido de propagación que tienen. Entonces, ¿cuándo se va a dar una onda estacionaria? Cuando la onda no puede viajar libremente. Por ejemplo, en el ejemplo que les di, que teníamos una persona agarrando una cuerda y otra persona agarrando otra cuerda, o sea, el otro extremo de la cuerda, y se la empiezan a sacudir, esta onda va a empezar aquí, pero no se puede ir para la izquierda o para la derecha, sino que está limitada por las personas que están tomando esta cuerda. En cambio, una onda viajera podría ser las ondas de una emisora de radio, ¿sí? O sea, estas pueden viajar libremente hasta que ya obviamente ya no tienen más energía, ¿sí? Pero estas pueden viajar por todo. Las del agua podrían ser ondas estacionarias o viajeras. El sonido podría ser una onda estacionaria o viajera. El sonido es una onda viajera. O sea, la única condición que condiciona, valga la redundancia, es la energía, porque después de un tiempo, como van moviendo o perturbando tantas partículas, ¿ya? El sonido va a perder energía y ya no va a llegar tan lejos, pero no es por un tema de que esté limitada.
¿Ya? Exactamente. Entonces, las ondas en el agua vendrían siendo ondas longitudinales o ondas transversales. Si el corcho se mueve hacia arriba o hacia abajo nomás, pues no es que se vaya a transportar, pues, ¿cierto? Entonces, eso vendría siendo una onda transversal. Un corcho sobre el agua, entonces, vendría siendo una onda transversal. ¿Ya? Una onda en el vacío no va a perder energía. ¿Ya? No es una pérdida de energía como tal. La luz es una onda electromagnética, o sea, es algo distinto. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de onda. Ah, y se me olvidó mencionarle lo que había dicho una compañera a ustedes, el tema de las direcciones de propagación. Cuando se propaga en una dirección, que casi no se ven ondas que se propaguen en una dirección en la naturaleza, pues sí se ven de 2 direcciones y de 3 direcciones. Se van a llamar unidimensional, bidimensional y tridimensional. El sonido, por ejemplo, de una estación de radio sería un ejemplo de onda tridimensional, porque podríamos captar la señal de la radio por arriba, por atrás, por adelante, o sea, se va a transportar por todas direcciones. ¿Sí? Ya, y aquí tenemos un ejemplo de las ondas según su medio. O sea, acá las ondas se están transportando en el agua y acá las ondas se están transportando en, en, en el vidrio. O sea, aquí tenemos la luz blanca que luego de pasar por el vidrio, que es un prisma, se van a separar en los colores del arco iris, al fin y al cabo. Las ondas estacionarias tenían que ver cuando la onda estaba limitada. O sea, tenían un tope adelante y un tope atrás. Entonces, la onda no podía viajar más allá de eso. Cuando la onda no tiene un tope, por ejemplo, el libre, como el sonido, se considera una onda viajera. El terremoto también. O sea, las ondas de terremoto son ondas viajeras. Hasta que ya obviamente no pueden transportarse más porque se le acaba la energía. ¿Sí? Aquí tenemos las ondas transversales y las ondas longitudinales, y aquí lo podemos ver en un mismo medio que vendría siendo un resorte. O sea, ¿cuál es la diferencia? Fíjense que las partículas aquí se mueven hacia arriba o hacia abajo, fíjense. Aquí para arriba, para arriba, para arriba, van así. En cambio, en la longitudinal las partículas se mueven hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque se mueven en la misma dirección de propagación. Por eso se dice que esta es perpendicular. O sea, se mueve hacia arriba y hacia abajo y genera un ángulo de 90 grados con la dirección de propagación. Y las longitudinales no generan ángulos, o sea, son totalmente paralelas. Un ejemplo de las longitudinales podría ser onda viajera longitudinal. La verdad, lo desconozco. Ya lo desconozco. No les voy a inventar, pero siempre está Google para ayudarnos. Onda Como una especie de viajera efecto dominó. longitudinal. Una especie de efecto dominó. O Podría sea, ser. si lo asimilo yo. Sí, podría ser. A ver, pero busquemos, po. ¿Veis que son las ondas viajeras? Son las que se desplazan libremente, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Yo quiero ver imágenes, ondas viajeras longitudinales. Yo creo que longitudinales como tal solo se va a dar en lugares específicos. O sea, no es que lo vayamos a encontrar en todos lados. ¿Ya? O sea, no es como el ejemplo claro del sonido, de la luz, ¿sí? Y sus fenómenos, sino que se va a dar en... Porque que sea viajera y que sea longitudinal, o sea, que las partículas se muevan en la misma dirección, es difícil. Y el más claro ejemplo es el resorte, y el resorte no es algo que se encuentre comúnmente, ¿sí? No es algo que se encuentre comúnmente. ¿Ya? Así que no podría darle una respuesta ahora. Voy a investigarlo. Ya voy a investigarlo y le puedo dar una respuesta con más seguridad. ¿Ya?
Bueno, y aquí tenemos ejemplos de onda según su sentido. Estas son unas simulaciones. Y ahí podemos ver onda en 3 dimensiones, porque se están transportando en 3D. Y aquí tenemos onda en 2 dimensiones, o sea, como el ejemplo de la onda transversal en el agua. ¿Sí? Onda transversal en el agua. ¿Ya? Ya. Sigamos avanzando. Y después tenemos las propiedades de la onda, ¿cierto? Las propiedades de la onda las trabajamos y aquí pudimos evidenciar que existía la longitud de onda, existía la frecuencia, existía el periodo, la velocidad de propagación. Entonces, ¿cómo podíamos identificar una longitud de onda en un dibujo de una onda? ¿Qué me podía decir? ¿Cómo lo Es la identificamos? distancia entre dos valles, o sea, entre dos montes. ¿Entre 2 montes y solo entre 2 montes? También puede ser entre dos valles. O sea, entre 2 montes, o sea, entre estos 2 puntos máximos, o entre 2 puntos mínimos, o también entre 2 Puntos medios. Nodos. puntos medios que se llamaban nodos. ¿Sí? O sea, es cuando la onda vuelve a pasar por su mismo punto, por así decirlo. O sea, si lo consideramos desde un máximo, es cuando la onda vuelve a pasar por otro máximo. Aquí. Si lo consideramos desde un nodo, es cuando la onda vuelve a pasar por un nodo. Y si lo consideramos desde el punto mínimo, es cuando la onda vuelve a pasar por un punto mínimo, que vendría siendo acá. ¿Sí? Entonces, esa es la longitud de onda. ¿Qué era la amplitud de onda? ¿Se recuerdan? La altura. ¿La altura desde dónde hasta dónde, Felipe? Desde el nodo hasta el monte. Desde el nodo hasta el monte. Línea del equilibrio y la cresta. Perfecto. Entonces, esta dijimos que se llamaba línea de equilibrio porque era la línea simétrica, ¿cierto? Equilibrio. Perfecto. Entonces, la amplitud de onda era la distancia que existía desde esa línea de equilibrio, desde esa línea simétrica, hacia un nodo, hacia un valle o hacia un monte o cresta, ¿sí? Entonces, aquí habría una amplitud o aquí también habría una amplitud, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho de la diferencia importante entre frecuencia y periodo? Que yo les dije no confundir y fui majadero en eso. Y siempre para identificarlo, ¿cuál es la unidad de medida de la frecuencia? Hertz. Frecuencia es hertz. ¿Y qué significaban los hertz? 1 partido en segundo. ¿Ya? ¿Y el periodo, cuál era su unidad de medida? Segundo. Segundos por sí solos, ¿cierto? O sea, vamos a colocarlo Los aquí. segundos. Los segundos, ¿cierto? O sea, el tiempo. Entonces, ¿cuál era la diferencia importante entre frecuencia y periodo? Es que la frecuencia es cuántos pulsos hay en un segundo. Repito, frecuencia, cuántos pulsos hay en un segundo. Y el periodo es cuánto tiempo se demora un pulso. ¿Ya? Son distintos. Frecuencia, cuántos pulsos hay en un segundo o en alguna unidad de tiempo, puede ser en una hora, ¿ya? Y cuando hablamos de periodo es cuánto tiempo se demora en dar un pulso, ¿ya? Entonces, para eso encontré un ejemplito que nos podría clarificar un poquito. Dice, Loreto hace oscilar una cuerda. Antes de que todo, ¿esta sería una onda viajera o una onda estacionaria? Estacionaria. Estacionaria porque está limitada. O sea, si se fijan, aquí tiene un límite en donde no puede propagarse más. Y aquí tiene otro límite que vendría siendo la mano, que no puede propagarse más. ¿Ya? Es bueno ir siempre mezclando los contenidos y identificando las cosas que vamos haciendo. Entonces dice, Loreto hace oscilar una cuerda, generando en ella una serie de pulsos periódicos, separados todos por la misma distancia. Entonces dice que el tiempo que se demora en ir de A hasta B es 2 segundos. O sea, tiempo, vamos a colocar aquí el tiro, tiempo desde A hasta B es igual a 2 segundos. ¿Ya? Dice, ¿cuál es el periodo y frecuencia de la onda que se propaga en la cuerda? ¿Cómo se clasifica la onda generada? Bueno, eso ya lo hicimos. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el periodo y la frecuencia de la onda? Entonces, si nosotros empezamos a contar desde A hasta B, ¿cuántos pulsos hay?
Entonces empezamos desde la mano. Desde este nodo hasta este nodo hay un pulso. Ahí hay un pulso porque eso es una onda. Y aquí hay otro pulso. Hay otra ondita. Y hasta aquí hay otro pulso. O sea, tenemos 3 pulsos. 1, 2 y 3. O sea, 3 pulsos en total. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia? Dijimos que la frecuencia, ¿qué era? ¿Quién me podría decir qué era la frecuencia? Número de pulsos. Número de pulsos por unidad de tiempo, o sea, por segundos. ¿Cuántos pulsos hay? 3 pulsos. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. ¿Cuánto me daría eso para calcularlo en un segundo? Pulsos por segundo. O sea, hay 1,5 pulsos por segundo. ¿Tiene sentido esto que estamos haciendo, no? ...1,5 pulsos en un segundo. Y interpretemos ese dato. Entonces, nos dice que un pulso... ¿Ya? ¿Cuánto se va a demorar un pulso? Si se demoró... ¿Por qué tiempo era 2 segundos? Porque aquí dice... Ahí, si la onda tarda 2 segundos de ir desde A hasta B. ¿Ya? Entonces, interpretemos ese dato de la frecuencia. Pues dice que la frecuencia es 3 medios, o sea, 3 pulsos en 2 segundos, y eso nos da 1,5. O sea, ¿cuántos pulsos hay en un segundo? 1,5. Pues entonces sería un pulso y la mitad de 1. O sea, dice que aquí se demora un segundo y aquí se demora otro segundo. ¿Cuántos pulsos hay en ese segundo? 1,5. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando o no? Sí, cierto, todo el sentido del mundo. Entonces, sabiendo que eso es un pulso y medio por segundo, ¿cuánto vendría siendo el periodo? ¿Cómo se calcula el periodo? ¿Cuánto se demora una onda en avanzar? ¿Cuánto se demora un pulso en avanzar? Un segundo, ¿no? ¿Un segundo? O sea, si un pulso se demorara un segundo, tendríamos que desde A a B hay 3 pulsos, o sea, serían 3 segundos. Y acá en el enunciado dice que se demora 2 segundos. Entonces, recordemos que el periodo era el inverso de la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es 3 medios, entonces el periodo es 2 tercios. O sea, 0,6 segundos. O sea, cada uno de los pulsos se demora 0,6 segundos y eso es periódico. O sea, 0,6 periódico. Entonces, ¿tiene sentido eso que estamos hablando? O sea, aquí hay un pulso, acá hay otro pulso, y acá dice que este se demora 0,6 segundos, 0,6 segundos y 0,6 segundos. ¿Cuánto me da eso? Si los sumo todos. Recordemos que es 0,6 periódico. 2 segundos. Pues entonces, la frecuencia se demora, o sea, es 1,5 Hz, o sea, hay un pulso y medio por segundo. Y cada pulso se demora 0,6 segundos. ¿Ya? Esto se enmarca en ¿dónde? Se enmarca en la relación fundamental que existe entre frecuencia y periodo. ¿Cuál era esa relación fundamental? O sea, si yo les digo que el periodo es igual a ¿cuánto? Son inversamente proporcionales, o sea, el inverso multiplicativo. Esa relación es fundamental porque sacando el periodo ya tenemos la frecuencia y sacando la frecuencia ya tenemos el periodo. O sea, eso es importantísimo. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Consulta. Cualquier duda que tengan, por favor, aprovechemos eso.
Entonces, este video yo se lo mostré ya a ustedes, pero quisiera que lo veamos de nuevo. Este no es el del sonido que duele el oído. Oye, este desgraciado. Oye. Ya, ahí sí. Ya. Entonces, habíamos dicho que este video yo ya se lo hubiese... Entonces, este video le está hablando que un experimento muy claro de cómo identificar la reflexión, la refracción y la difracción. ¿Qué me podría decir que era la reflexión? Por la ventana. No, por la puerta. Por la puerta. ¿Cuál es la reflexión? ¿Quién se acuerda cómo era la reflexión? ¿Qué significaba la reflexión de la onda? Cuando una onda chocaba con un objeto. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? Se reflejaba, ¿verdad? Obviamente, pues si lo dice la palabra. ¿Ya? La refracción, ¿qué significaba? Cuando pasa de un medio a otro. De un medio a otro. ¿Y la difracción? Cuando las ondas se desvían. ¿Se desvían? ¿Sería la definición acertada? Cuando pasa a través de Cuando un la orificio. onda pasa en un obstáculo. Pasan por un obstáculo, perfecto. O sea, como que las ondas sortean estos obstáculos, ¿cierto? O sea, como que buscan la manera, de una u otra manera, de encontrar el camino para seguir su dirección. O sea, son como porfiadas, así como que quiero pasar y busco la manera de pasar. Y así tenemos que hacerlo con la PCO. Vamos a pasarla de alguna u otra manera, la vamos a pasar y nos va a ir bien. ¿Ya? O sea, somos una difracción. ¿Ya? Así nos vamos a... Bueno, yo por lo menos me defino así, como la difracción. ¿Ya? Entonces, quiero que veamos cuándo ocurre la reflexión y la difracción y todo eso. Onda plana, no me interesa ver eso. Aquí, reflexión de las ondas. Entonces, como pueden ver, la onda se refleja ahí cuando se le coloca un obstáculo. O sea, hay una onda incidente, que vendría siendo la roja, que va hacia la derecha, y cuando chocan con este objeto, se van a reflejar y van a cambiar su dirección de propagación y se van a ir hacia arriba, o sea, como se ve ahí con la onda verde. Luego tenemos la refracción, ¿sí? Que era cuando dijimos que había un medio, o sea, la onda pasaba de un medio para otro. O sea, ahí tenemos el agua en su primer momento, que sería un medio de propagación, y luego tenemos un vidrio, que es la persona que lo está colocando acá. ¿Ya? Entonces, al poner el vidrio, el agua es menos profunda y la onda viaja más lenta. Eso es lo que hace. Entonces, al cambiar la velocidad de la onda, cambia la dirección de propagación. ¿Sí? O sea, la refracción se relaciona con el cambio de velocidad, como alguien me había dicho por ahí. Sí, que era la refracción. Entonces, aquí podemos ver cómo se puede evidenciar la refracción. O sea, va una onda incidente, pasa para otro medio, y ahí podemos ver que la onda refractada ya no se refleja, entre comillas, como lo era antes. O sea, como lo había hecho en la experiencia anterior, sino que va a cambiar levemente su dirección, no con un ángulo específico, ya no con el mismo ángulo de incidencia. ¿Ya? Entonces ahí está. Y luego me interesa que veamos la difracción. ¿Qué pasa con la difracción? La difracción sorteaba de una u otra manera las ondas. O sea, el objeto va a rodear la onda de una u otra manera. Perdón, la onda va a rodear el objeto de una u otra manera. Entonces hay una especie de difracción que se llama el principio de Huygens, que era lo que habíamos hablado cuando había una rendija, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que la onda sí o sí va a buscar, y la onda incidente se transforma en una onda esférica. ¿Por qué? Porque va a sortear este obstáculo de una u otra manera. ¿Sí? Es muy interesante porque esto es lo que pasa, por ejemplo, con las puertas abiertas. Hay que ser como Huygens. Exactamente. Él era un físico muy crack, muy crack. De hecho, él inventó unas ecuaciones para deducir todo esto, y de verdad que fue muy pro él. ¿Ya? Bueno, esas para esas tres experiencias. ¿Ya? Después habíamos visto el espectro audible, y el espectro audible era el espectro audible en cuanto a las frecuencias iba desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, ¿verdad? O sea,
bajo eso se consideraban los infrasonidos y ahí estaban las ondas sísmicas, o sea, la onda sísmica tiene muy baja frecuencia, por eso es que pueden ir muy lejos, y los ultrasonidos tienen frecuencias muy altas. ¿Ustedes sabían esto como dato freak? Lo de las emisoras de radio, las AM y la FM. O sea, ¿qué saben de eso aparte de que sean AM o FM? Por algo una zona AM y la otra zona FM. ¿Alguien vive en el campo? No para mofarnos ni nada, pero alguien que viva en el campo. ¿Y qué emisoras de radio llegan en el campo? 2, ¿cierto? Solo 2. Muy poca. ¿Y se han preguntado qué ondas son esas? Para que lleguen tan lejos. Entonces, todas las emisoras que llegan en el campo son de frecuencia AM, que significa amplitud modulada. O sea, son frecuencias que modulan de alguna u otra manera su amplitud y estas tienen frecuencia baja. O sea, frecuencias muy chiquititas. ¿Por qué? Porque entre más baja la frecuencia, menos energía gastan al momento de transportarse. Entonces, como menos energía gastan, más lejos pueden llegar. ¿Ya? En cambio, las FM son frecuencia modulada. ¿Ya? Entonces, las frecuencias moduladas tienen una frecuencia muy alta, muy cerca de los 5000, 10000. ¿Ya? Eso significa AM y FM. Entonces, cuando digan FM2, por ejemplo, dice frecuencia modulada 2. ¿Ya? Entonces, las AM generalmente se usan para distancias largas. Por eso es que tienen baja frecuencia y por eso es que las ondas sísmicas también tienen baja frecuencia. Y por eso es que pueden llegar, por ejemplo, un terremoto en Chile puede llegar a Japón, si es muy fuerte. En cambio, las frecuencias moduladas, la FM, tienen altas frecuencias, por lo tanto, solo se pueden escuchar en rangos de 10 kilómetros a la redonda, de 20 kilómetros a la redonda. ¿Ya? Pero obviamente las frecuencias moduladas se escuchan mucho mejor. O sea, para los que viven en el campo, escuchan ahí nomás. Ya no se escuchan muy bien. ¿Ya? Hasta las 7:30, Ignacia. Tenemos una hora. Ya empezamos a las 6:30, solo que yo me conecté antes porque soy un poquito despistado. ¿Ya? Entonces, habíamos visto este video para ver cómo se transportaban las ondas por un medio. Y este video fue muy interesante, que es digno de compartir nuevamente. Ya, mucho. El link ustedes lo tienen si alguna vez quieren enseñarle ondas a alguien. Y de verdad que ese video es muy clarificador, ¿sí? O sea, nos muestra de verdad cómo las ondas son así. Ya, así que para que se los muestre. Ya, pues entonces habíamos visto el espectro audible que tenía esa frecuencia. ¿Y qué pasaba fuera de esas frecuencias? ¿Qué pasaba? Entonces estaba el espectro de onda electromagnética y todo eso. Pero antes de esto, me gustaría hablar del efecto Doppler porque se relaciona directamente con la frecuencia. ¿Ya? Entonces, el efecto Doppler es un fenómeno asociado a la velocidad de propagación del sonido y a percibir una disminución o aumento aparente de la frecuencia de la onda. O sea, no es que cambie la frecuencia de la onda, sino que es un cambio aparente, ¿ya? Porque dijimos que la frecuencia no podía cambiar tan fácilmente, porque si cambiaba la frecuencia, cambiaba como el ADN de la onda, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba con el efecto Doppler? Por el hecho de que la fuente sonora o el emisor se movieran con respecto al otro, o sea, podíamos escuchar más grave, o sea, una baja frecuencia, o más agudo, o sea, una alta frecuencia. ¿Ya? Entonces les quería compartir estos simuladores.
Ya está subido Areli. Ha subido antes de la clase. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que pasa con el efecto Doppler? Supongamos que este auto va a una velocidad de 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, como va con una velocidad y supongamos que va tocando la bocina, las personas que están a este lado, o sea, a la derecha, acá, ¿ya? Supongamos que acá hay una personita. No, ¿por qué me pide suscripción? No quiero suscribirme. ¿Ya? Aquí. Entonces, la persona que está acá a la derecha va a escuchar de una manera y la que está a la izquierda va a escuchar de otra manera. ¿Quién va a escuchar más agudo y quién va a escuchar más grave? Más agudo, que habíamos dicho, se relaciona con alta frecuencia y más grave se relaciona con baja frecuencia. ¿Sí? ¿Ven bien o no? No, no. No están viendo. Perdón. Yo me confundí al compartir pantalla. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Entonces, este auto, supongamos que va viajando a 80 km por hora, va tocando la bocina, ¿cierto? Y acá hay una persona que está escuchando. Ahí está. Y aquí hay otra persona que también está escuchando, pero del otro lado. Entonces, uno va a recibir una alta frecuencia y otro va a recibir una baja frecuencia. ¿Quién va a recibir la alta frecuencia? O sea, ondas como que van viéndose como un electrocardiograma, supongamos. ¿Ya? ¿Quién va a recibirlo? Entonces, la alta frecuencia, o sea, ondas que van transportándose en mucho más pulsos, mucho más trenes, el de la derecha, ¿cierto? Entonces, aquí hay una alta frecuencia. Alta, estoy escribiendo muy mal porque estoy escribiendo con el mouse. Y acá hay una baja frecuencia, ¿verdad? Acá hay una baja frecuencia, ¿por qué? Porque las ondas se distorsionan a medida que va incrementando la velocidad. Entonces, el alto y lo bajo va a depender de quienes están a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo se transporta esto, ¿sí? Entonces van a escuchar o sonidos más graves cuando hay una baja frecuencia o sonidos más agudos cuando hay una alta frecuencia, ¿ya? Entonces, también con el efecto Doppler sucede con los aviones. ¿Ustedes han escuchado aviones cuando pasan por el cielo? Y como que se escuchan como más o menos como que se escuchan como más atrás de lo que realmente uno lo ve. Ya, eso es porque también emiten un sonido, pero los aviones van tan rápido que emiten su sonido como para atrás, por así decirlo. Y eso también es parte del efecto Doppler, ¿sí? Y también, obviamente, ya si es un avión supersónico que rompe la barrera del sonido, o sea, ahí van a pasar cositas extrañas. A mayor longitud, o sea, si la longitud de onda es muy grande, difícil que tenga una frecuencia muy alta. ¿Ya? Muy difícil porque tiene que transportar mucha energía. O sea, necesita mucha energía para tener esa longitud de onda tan grande. ¿Ya? El otro simulador que les quería mostrar es este de acá. Voy a compartirles pantalla completa. Entonces el efecto Doppler, por ejemplo, lo que hace es eso. Aquí hay efecto Doppler o no, si hay una fuente que está quieta y la persona que está en rojo está quieta. ¿Hay un efecto Doppler o no? No, ¿cierto? Para que exista el efecto Doppler tiene que haber un movimiento respecto de uno con el otro. Veamos ahora el punto 2. ¿Aquí hay efecto Doppler o no? La respuesta es sí, pero ni siquiera se va a escuchar porque tiene que haber una velocidad un poquito más larga. O sea, un poquito, una velocidad considerable para que se escuche el efecto Doppler. ¿Ya? Y en el tipo 3 va a haber efecto Doppler. Si acá hay una velocidad más larga, ¿qué se aprecia en las ondas que van hacia la derecha con las ondas que van hacia la izquierda? Las ondas que van a la derecha aumentan su frecuencia y las ondas que van hacia la izquierda disminuyen su frecuencia. Entonces ahí se va a apreciar esa diferencia de sonido. ¿Ya? El punto número 4. ¿Hay efecto Doppler o no? Sí, también, ¿cierto? Entonces aquí se va a sentir mucho más fuerte ese efecto Doppler, porque van en sentido contrario.
Y después cuando se alejan también van a escuchar efecto Doppler, y eso es lo que pasa cuando un auto con una ambulancia se cruzan en sentido contrario. Ya uno va, por ejemplo, por Vicuña Maquena, yo voy hacia el sur y la ambulancia va hacia el norte, yo lo voy a escuchar muy agudo y después muy grave. ¿Sí? Y el punto 5, hay efecto Doppler aquí, como en los aviones. ¿El efecto Doppler aplica solo para el sonido? Es una buena pregunta. La verdad nunca me lo había explicado porque siempre se estudia efecto Doppler en sonido. Pero yo creo que apunta al sonido porque es la que podemos percibir. ¿Ya? ¿Por qué podemos percibirla? Porque su velocidad, que es de 340 metros partido por segundo, no es tan descabellada. O sea, cuando uno anda en auto puede alcanzar los 150 kilómetros por hora cuando va por la carretera vuelto loco, pero lo sobrepasa, o sea, 150, y esa ya es la mitad de la velocidad del sonido. Pero imagínense si van, si quieren ver el efecto Doppler con la luz, y la velocidad de la luz es 340.000 kilómetros por segundo, o sea, es descabellada esa velocidad y no podríamos ni acercarnos a esa velocidad. Sí, ¿existe una velocidad mínima? Sí. Sí. Busquémosla. Que más adelante la vamos a calcular, pero velocidad mínima para el efecto Doppler. Creo que anda por los 50. Ahí está. Bueno, esa formulita la vamos a trabajar más adelante. La vamos a trabajar muchísimo, muchísimo, pero el efecto Doppler de verdad es muy interesante. ¿Ya? La verdad no me lo había preguntado, pero creo que sí. ¿Ya? Vamos a lo siguiente. Y vamos a el espectro audible. Entonces, dijimos que estaba entre el rango de los 20 a los 20.000. ¿Y qué pasaba fuera de los 20.000? Entonces existía el espectro electromagnético, que eran ondas que tenían más frecuencia que 20.000 Hz. O sea, el sonido, para que sea audible para nosotros, tiene que estar entre el rango de los 20 y 20.000. Y fuera de los 20.000 ya tenemos el espectro electromagnético, que estaban todos esos rayos que vimos en la clase de el miércoles, si no me equivoco. Entonces, esas frecuencias dijimos que eran frecuencias muy grandes, que eran gigantes. ¿Y qué habíamos dicho con la longitud de onda de este espectro? ¿Qué habíamos dicho de la longitud de onda de este espectro? O sea, a mayor frecuencia había una mayor o menor longitud de onda. Aquí había una menor longitud de onda, ¿cierto? Entonces, longitud de onda lambda menor. Y acá había una longitud de onda mayor. ¿Sí? De hecho, habíamos hecho un ejercicio, ¿verdad? Entonces, eso era muy importante para identificar ejercicios de tipo conceptual, en donde se trabajara con respecto a las longitudes de onda y todo eso, ¿ya? Y después nos habíamos detenido demasiado tiempo en la luz visible. Todas las luces visibles tienen más o menos esa frecuencia, o sea, andan por el orden del orden de la 10 a la 14 Hz. ¿Ya? O sea, eran frecuencias muy grandes, muy grandes, ¿ya? Pero que todas las luces visibles, sea el color que sea, van a tener ese tipo de frecuencia. Sigamos con el espectro visible. Entonces, esto era lo que habíamos visto del espectro visible, y las longitudes de onda dijimos que estaban del orden desde los 400 nanómetros, nm, hasta los 750, o casi los 700 en realidad, nanómetros, ¿ya? Entonces, era muy importante porque los colores al fin y al cabo se definían con la longitud de onda. O sea, si tenía una longitud de onda cercana a los 400 nanómetros, estamos hablando de colores azules, violetas, ¿sí? Y si estábamos hablando de longitudes de onda de los 700 nanómetros, estábamos hablando de el rojo, el amarillo, ¿sí? Pero es importante mencionar que todas estas tienen una frecuencia del orden de 10 a la 14 Hz, ¿sí? Y los fenómenos asociados al espectro visible, dijimos que era el arco iris, que se generaba. ¿Por qué fenómeno?
¿Por la reflexión, la refracción, la difracción? ¿Por cuál fenómeno se generaba el arco iris? Por la refracción, ¿cierto? Porque habían gotitas de agua suspendidas en el ambiente, y como estaban suspendidas en el ambiente, los rayos de luz pasaban de un medio a otro, y las gotitas de agua funcionaban como un prisma, ¿verdad? Donde esas gotitas de agua iban a separar la luz blanca en todos los colores que existían. ¿Cuál sería un ejemplo de infrarrojo? ¿A qué se refiere Aileen? Aileen, perdón. ¿Cómo qué onda? ¿Qué ondas son infrarrojas? O sea, son las ondas infrarrojas, ¿ya? El infrarrojo se utiliza muchísimo también en las terapias terapias kinesiológicas, ¿sí? Para mejorar un músculo, por ejemplo. Hay una persona que tiene un desgarro, ahí se utilizan porque tiene la capacidad de atravesar la piel y no es dañino, entonces te puede dar calor, ¿sí? Y no sé si ustedes han visto cuando van a las ferias como navideñas o cosas así, que hay gente vendiendo churros y tienen como una luz roja sobre los churros. ¿Qué tipo de ondas se utiliza en la radioterapia? Se utilizan las ondas, el ultrasonido, ¿sí? Ultrasonido, tiene que ver con el sonido, ¿ya? Y la formación de los colores tenía que ver con la combinación de 3 colores que se llamaban los colores principales, ¿cierto? Que existía una escala que de hecho la vimos, que era la RGB, ¿ya? Red, green, blue, o sea, rojo, verde y azul, ¿cierto? Donde eso habíamos trabajado, y la combinación de distintas intensidades de estos colores nos permitía combinar y crear todo el espectro visible para el ser humano, ¿sí? Ojo, estos rayos fuera del espectro visible, fíjense que el espectro visible es solo esto de ahí, ¿sí? Es el espectro visible, ¿ya? Después, todo lo que está fuera de ese espectro visible es dañino para nosotros, de alguna u otra manera, ¿ya? O sea, estar expuesto muchísimo tiempo a los rayos ultravioleta nos hace mal. Estar expuesto a los rayos X, que con los nos hacen las radiografías, nos hace mal. Los rayos gamma, ¿para qué decirlo? Los rayos cósmicos ya no. Eso ni siquiera están presentes acá, sino que están presentes en el espacio. Lo mismo pasa con las microondas. Las microondas, si estamos mucho tiempo expuestos, también nos pueden hacer mal. Las ondas de radios, las ondas cortas y la onda media y la onda larga no nos hacen mal. Por eso es que son las utilizadas para la radio, ¿ya? No nos hacen mal las exposiciones, ¿sí? Y estas preguntas estaban en el Instagram. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes la respondió? Entonces, con lo visto en clase y según lo que respondieron ahí en el Instagram, ¿estaban bien lo que estaban respondiendo? ¿Las ideas que tenían antes de esta clase y después de esta clase están bien? ¿Se hacen como un mea culpa, una autoevaluación? Ya son preguntas rápidas, pero que nos ayudan a tener una noción, ya, una noción de lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Más o menos, ¿ya? ¿En qué parte se equivocaron? Voy a activar de nuevo el micrófono, si alguien quiere participar. Si hay alguna duda o algo que ya lo pudieron responder. Felipe. En el efecto Doppler. ¿Y ahí ahora quedó claro más o menos el efecto Doppler? O sea, en el sentido de verlo, ahí saltiro que el efecto Doppler, pero así como para explicarlo, eso como que me cuesta. Ya, el efecto Doppler al fin y al cabo ocurre con la velocidad, ¿cierto? O sea, la fuente tiene que estar en movimiento, o la persona o el receptor tiene que estar en movimiento con respecto a la fuente para que ocurra el efecto Doppler, ¿ya? Y el efecto Doppler lo que va a hacer es que, como tiene una velocidad adicional, o sea, si la ambulancia, supongamos, ahí va mi ambulancia, ¿sí? Va con una cierta velocidad, a 80 kilómetros por hora, supongamos, y ya las ondas de sonido se transportan a 340 metros por segundo, o sea, a la persona que está acá, las ondas van a llegarle con más velocidad
que la velocidad del sonido, sino que va a llegar con la suma de esta velocidad y de esta velocidad. ¿Ya? No directamente porque están con unidades distintas. ¿Ya? Pero le va a llegar con mayor velocidad. Entonces, cuando llegan con mayor velocidad, significa que la frecuencia va a aumentar o disminuir. O sea, la velocidad aumenta en ese sentido. ¿Qué va a pasar con la frecuencia aquí? ¿Va a haber mayor o menor frecuencia? Va a haber también una mayor frecuencia, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, a menor distancia, como dice ahí, o a mayor distancia, aquí esta persona va a escucharlo agudo y a mayor distancia va a escucharlo grave. Exactamente, Benja. Exactamente. ¿Sí? Y la diferencia entre periodo y frecuencia, usted lo tiene que ver con el tiempo, ¿cierto? O sea, esto en realidad se relaciona directamente con el tiempo. Y el periodo dijimos que era el tiempo de un pulso. Tiempo de un pulso. ¿Cuánto se demora un pulso? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O sea, ese se relaciona directamente con los segundos. En cambio, la frecuencia tiene que ver con cuántos pulsos hay en un segundo. ¿Cuántos pulsos por segundo? ¿Ya? Es importante que siempre nos hagamos esas preguntas cuando hablemos de periodo y frecuencia porque se parecen mucho. Y sé que se confunden. ¿Ya? Ya chicos, estamos llegando al final. Muchas gracias por asistir. Espero que haya sido provechoso y provechoso. Muy provechoso para ustedes. Y descansen. Día viernes. Descansar, fin de semana. Duerman. Duermen hasta tarde, por favor. Y que tengan muy buen fin de. ¿Ya?